Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. Al tema de hoy lo he titulado La carne. La carne es el tema de hoy. Y para comenzar, voy a hacer la siguiente pregunta. Hermano Calisto, ¿cómo podemos ser libres de las obras de la carne? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra poderosa. Hay muchos cristianos que para justificarse dicen: el diablo me obligó a pecar, los demonios me obligaron, yo no fui, algo me obligó a hacer tal cosa. Esto lo pueden decir la gente del mundo, los impíos, los que no tienen a Cristo, pero no el creyente que ha nacido de nuevo. Si una persona nace de nuevo, ya no practica el pecado. Este no es el estilo de vida del creyente. El creyente nacido de nuevo no practica el pecado. No puede. La Biblia dice que la simiente de Dios que está en él, la vida de Dios que está en él, lo tiene, lo fortalece, lo anima, no le permite que lleve una vida de pecado. No puede. Ese no es el deseo ya de esa persona. Si la persona que ha nacido de nuevo empieza a practicar el pecado, esa persona se llenará de culpabilidad. Esa persona vivirá emocionalmente un infierno. Siempre se sentirá culpable, sucio. Les digo algo. Todos, usted y yo, hemos sido pecadores. Pero no todos somos practicantes. Hay algunos cristianos, estando en Cristo, de vez en cuando, por error,
por debilidad, porque le pusieron una trampa, pues cometen pecados por inmadurez. A veces, incluyéndome a mí, cometemos pecados. Pero eso no quiere decir que eso es lo que queríamos hacer. Eso no quiere decir que nos gozamos haciendo el pecado. Al contrario, nos arrepentimos, nos duele y venimos al Señor y le pedimos perdón. El cristiano ya no es un pecador. El estilo de vida del cristiano no es un estilo de vida de pecado. Él no se levanta por la mañana y dice, hoy voy a robar, hoy voy a mentir, hoy voy a fornicar, hoy me voy a llenar de ira, hoy me voy a emborrachar. Eso no es la vida del creyente. El creyente se levanta con buenos pensamientos. Hoy voy a servir al Señor. Él quiere que todo le vaya bien en la vida y él no quiere ofender a Dios. Pero desafortunadamente en el camino pueden suceder cosas que nos desmoralicen y nos hagan ofender a Dios. El creyente desde el momento que nace de nuevo, vienen a su corazón nuevos deseos, buenos deseos y nuevos deseos, propósitos y metas que vienen a su mente y a su corazón. Estos son los deseos de Dios para su vida y mi vida. Usted ahora puede hacer la voluntad de Dios. Ya usted ha sido libre desde el momento que usted acepta a Jesucristo. Desde ese mismo momento, usted es libre para servir a Dios, para vivir para Dios. Romanos capítulo 6. Miren qué interesante está esta palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El texto bíblico aquí está diciendo que hemos muerto al pecado, tiempo pasado. ¿Cómo fue que morimos al pecado? El siguiente versículo nos da la respuesta. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Claramente dice que aquí, que este bautismo es en Cristo. Aquí no está hablando de un bautismo en agua. La palabra bautismo significa inmersión. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, una vez que nosotros creemos en Él y esa obra que Él realizó ahí en la cruz, ahí automáticamente nosotros somos bautizados en Jesucristo, bautizados en su persona, bautizados en su muerte, bautizados en Él. Aquí no está hablando de agua.
Aquí está hablando de bautismo en Cristo, no en agua. Usted tiene que tener esto bien claro porque mucha gente se paran desde los púlpitos, los maestros, y hablan de esto como si fuera el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva a nadie. Lo que salva es creer en Jesucristo y su obra en la cruz. Eso es lo que salva por fe, creer por fe. Después viene el bautismo en agua, que es, nosotros estamos anunciando que nos estamos bautizando en Cristo Jesús en agua porque creemos en Jesús. Esto hay que dejarlo bien claro. Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, morimos con Él, con Jesucristo. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación con Jesucristo en su muerte. Entonces nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. Y uno de los beneficios es este. Uno de los beneficios es que morimos automáticamente al pecado. Esto está poderoso. Está hablando de aquí de tiempo pasado. Nosotros no morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente al pecado. Yo les voy a dar una ilustración para que puedan entender. Antes yo pertenecía a un señor muy poderoso. Yo era su esclavo. No podía hacer nada para liberarme. Todo lo que ese señor me ordenaba yo tenía que hacerlo, porque yo pertenecía a él. Entonces vino un señor más poderoso, que es el Señor Jesucristo, y me compró y me liberó de toda mi vida anterior. Ya yo estoy muerto a mi Señor anterior y lo voy a comparar. Yo ahora estoy muerto al pecado. El pecado sigue existiendo. El Señor ese sigue existiendo ahí. Pero yo ya estoy muerto. Morí junto con Cristo y resucité junto con Cristo para una vida nueva. Todo esto sucede espiritualmente. Es una realidad espiritual. Es algo que realmente sucede en el mundo espiritual. Ya el pecado no me puede esclavizar. Soy propiedad de Cristo. Si usted quiere pecar, lo hace voluntariamente. Porque el pecado ya no puede adueñarse de usted. Ahora bien, todo esto no sucede por su fuerza de voluntad o dominio propio. Todo esto sucedió tiempo pasado por voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dios lo quiso así. Y en el momento que usted cree, pues todas estas cosas suceden. Usted nace de nuevo. Algo sucede en su interior, es renovado, nace, es una criatura nueva, se convierte en una criatura nueva automáticamente. Y Cristo le da liberación total para servir al Dios Todopoderoso. Para servir a Dios, para servir a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Entienden? Saben que, miren, yo hace un tiempo atrás conocí a un señor que vivía solo en su casa. Y entonces
asumió muchas deudas, se endeudó con mucho dinero, muchas tarjetas de crédito, pidió dinero prestado del banco, utilizó todas las tarjetas, un señor ya mayor él. Y entonces lo demandaron, y mientras estaba en el proceso de la corte, el hombre murió. ¿Y saben lo que sucedió con todas las deudas? Le pusieron un cuño y dijeron caso cerrado. Y así es lo mismo que sucede cuando nacemos de nuevo en Cristo. Caso cerrado a todas nuestras deudas. Hemos muerto. Y ya el pecado no es nuestro Señor. Estamos muertos al pecado. El pecado no nos puede encontrar. El diablo y los demonios no tienen poder sobre un hijo de Dios que realmente está firme en la fe de Jesucristo. Ni el diablo ni ningún demonio le puede hacer a usted volver a su antigua vida. Ellos no tienen autoridad sobre usted. Al contrario, Jesucristo le ha dado autoridad a usted y me ha dado autoridad a mí, le ha dado autoridad a la iglesia, le ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y sigue diciendo la Biblia, y nada os dañará. Nada. Jesús nos dio autoridad. Él dijo, os doy potestad, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso lo dice la Biblia. Y toda fuerza del enemigo significa toda fuerza del enemigo. Métase eso en su cabecita, porque muchos dicen, ay, el diablo me obligó. Ay, el diablo me hizo hacer tal cosa. Toda fuerza del enemigo es toda fuerza contra el enemigo. Sin embargo, vemos a muchos creyentes en las iglesias que parece que todavía no han sido libres. Hace unos 10 años, más o menos, los maestros enseñaban que los demonios eran los responsables de todas las faltas que un creyente cometía. Yo he pasado por muchas diferentes enseñanzas en todos estos años y yo he oído todas estas cosas. Ellos decían que necesitaban liberación de los demonios para poder vivir una vida santa y disciplinada en el Señor. Le estaban echando culpa a las influencias que los demonios tenían sobre ellos. Y entonces cientos y miles de creyentes hacían líneas en las iglesias para que el apóstol o el evangelista los liberara del demonio de lujuria, robo, avaricia, celos, pleitos, fornicación, murmuración, malos pensamientos, homosexualidad, pedofilia, ira, etc. Yo recuerdo esos tiempos. Y además, leí un libro de un famoso escritor que utilizó una página entera en su libro para enumerar todos los tipos de demonios que estaban afectando a los creyentes. Y dijo, uno tiene un demonio de los ojos, el otro un demonio de senos, el otro un demonio de ovario, el otro un demonio de los genitales de los hombres. Y ahí empezó a mencionar unas cuantas cosas.
y toda la gente poniéndose la mano, echándose fuera el demonio de lujuria, el otro demonio de tal cosa. Yo pasé por todo esto. Él decía en su libro, en este libro, que todos los deseos malos, los deseos de la carne, eran demonios. Y un gran número de cristianos corrían tras los ministros para echar fuera el demonio que los tenía atados, frustrados y viviendo en derrota. Yo personalmente recuerdo que prediqué y enseñé muchas veces contra estas enseñanzas. Y yo contradije abiertamente todo esto, porque esto contradice el nuevo pacto de la gracia. Todas estas enseñanzas contradicen la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Y entonces un gran número de creyentes me hicieron la guerra. Nunca se me olvida un hermano querido mío que discutíamos sobre estas cosas y él estaba bien aferrado a estas cosas porque él pertenecía a la iglesia Jesucristo, la iglesia de Maldonado. No sé ni cómo se llama su iglesia porque en realidad no lo sigo. Pero él pertenecía a su iglesia y en esa iglesia hacían grandes filas la gente y tenían un formulario para echar los demonios de cada persona. Y yo discutía con mi amigo sobre estas cosas y yo le decía, yo no puedo creer que la obra de Jesús sea incompleta. Esto no está de acuerdo con el nuevo pacto de la iglesia, no está de acuerdo con la libertad que Jesucristo, con la libertad que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto no está de acuerdo con eso. Y entonces, él me decía que esto eran nuevas revelaciones que le habían sido dadas a los apóstoles del Señor, a estos apóstoles modernos. Hermanos, les digo algo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O eres una criatura nueva o no lo eres. O quizás el Espíritu Santo se equivocó aquí en este versículo. Y yo creo que no se equivocó. O eres una criatura nueva o sigues siendo una vieja criatura con sus ataduras y pecados. La Biblia dice que Dios, el Padre, nos liberó, pasado. No dice que nos va a liberar, sino que Dios nos liberó, tiempo pasado. Vamos a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer algo poderoso aquí. Colosenses 1:13 dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo repito, el cual nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad de las tinieblas, del mundo de Satanás, de la oscuridad, de la maldad, del pecado, y trasladado al reino de su amado Hijo. Es un reino de luz, un reino de libertad, un reino de poder, un reino de fuerza. ¿Entienden? Libres de la autoridad de los demonios, de la autoridad del demonio de Satanás, libre de todo eso, libre del dominio de las tinieblas.
y hemos sido trasladados. Hay otra parte, en otra versión bíblica dice que nos hizo aptos. No, perdón, dice de las tinieblas trasladado, y trasladado, nos trasladó. No, estábamos en este lugar, nos cogió de aquí, nos puso acá. Alabado sea Jesús. ¿Entienden? Somos de Dios. Estamos en un reino nuevo. Somos propiedad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende usted esto? ¿Puede entender usted esto? Esta liberación del reino de las tinieblas es total y completa. Aquí lo dice el versículo. Y entonces hay otra escritura que dijo Jesucristo que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare y Jesucristo los libertare, seremos verdaderamente libres. Y cuando yo acepto al Hijo, instantáneamente Él me libera, me traslada de las tinieblas al reino de Jesucristo. Yo no veo en ninguna parte a cristianos endemoniados. No veo a ningún cristiano poseído por demonios. No veo a ningún cristiano en toda la Biblia que estén poseídos por un demonio y a la vez tengan el Espíritu Santo. Eso no existe. O está Dios o está los demonios, o está el Espíritu Santo o está un demonio. Cristo nos liberó completamente. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia una vez que he nacido de nuevo en Jesucristo. Eso es así. No hay otra. No, esta es la escritura. Yo aquí le estoy predicando el evangelio. No los cuentecitos esos que están por allá afuera. Hebreos 2:11. Mire qué poderoso. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Yo soy de uno, no de dos, ni de tres, ni de cuatro. Yo soy de uno, de Dios. Yo soy de Cristo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos de Cristo, somos de uno, somos propiedad de Cristo, no del diablo ni de los demonios. El problema principal con muchos creyentes no son los demonios, es la naturaleza de pecado que los ala, los atrae a cometer obras de la carne. Es su naturaleza humana que los atrae. Es la tendencia de la naturaleza del hombre hacia el pecado. Ese es el problema. No es que un demonio esté en usted, aunque puede haber demonios detrás de todas estas cosas, pero un creyente no puede ser poseído por un demonio. No puede. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muchos creyentes, en vez de ser responsables por su debilidad, ¿qué hacen?
le echan la culpa a los demonios o a otras personas. No, el único responsable es usted y soy yo. Por ejemplo, algunos guardan resentimientos y después se llenan de ira y explotan de emociones y le echan la culpa a los demonios por la debilidad de su carácter. Otro ejemplo, hay personas que comen todo tipo de comida chatarra y después culpan a los demonios por sus dolencias y enfermedades. No, es su responsabilidad y la mía alimentarnos correctamente. Por supuesto que Satanás está detrás de todas estas cosas, pero usted no es propiedad de Satanás, sino de Dios. Usted no es controlado por Satanás o los demonios, sino por el Espíritu Santo. Debemos aprender a tener discernimiento en todas las cosas. Muy a menudo, cuando una persona es tentada, muchas gentes creen que es un demonio. Puede ser, yo no digo que no, pero Santiago nos enseña otra cosa. Vamos a Santiago capítulo 1. Y mire lo que dice nuestro hermano Santiago sobre este asunto. 1, 14 y 15. Dice, vamos a leer del 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Aquí lo dice. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted es tentado por sus deseos malos internos. 15. Y la concupiscencia, cuando el deseo malo, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. Esto está poderoso. La concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, se presenta el pecado ahí. Y si usted lo hace, entonces engendra muerte, no vida. El expositor dice sobre esto, dice así: la tentación para pecar es producto de un defecto moral en nosotros, aún en el mejor y más maduro de nosotros, porque nadie es perfecto. La lujuria pecaminosa en el vaso lo atrae. Estas tentaciones no provienen de Dios, sino de los apetitos de la naturaleza pecaminosa del hombre, lo cual es el resultado de la caída. La naturaleza pecaminosa puede ser mantenida a raya y tiene la intención de ser mantenida a raya por el creyente que se afianza, el creyente que afianza su fe
en el sacrificio de Cristo. Lo que entonces, sigue diciendo el expositor, le da libertad al Espíritu Santo, le da libertad al Espíritu Santo, le permite, le da acción para ayudarnos. Si el pecado es cometido, trae muerte espiritual. Te sigue vivito ahí físicamente, pero una vez que comete el pecado, eso trae muerte espiritual. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Por eso, si usted o yo cometemos pecado contra Dios, hay que inmediatamente correr y pedir perdón, arrepentirnos de corazón. Y Dios, que es bueno y que nosotros somos sus hijos, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados. La palabra de Dios, hermanos, es clara. No necesita explicación, tanta explicación. Aquí esto está claro. Cuando nosotros tratamos de echarle la culpa a los demonios o a otras personas por nuestras propias lujurias, estamos tratando de justificar nuestras acciones. Y Santiago ahí mismo dice, bienaventurado, vamos a leerlo. Dice el 1:12, bienaventurado el varón, bienaventurado que es feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación. Usted y yo podemos soportar. Es usted quien debe soportar la tentación. Si usted es débil, si su carácter es débil, si en su interior es débil, usted cederá a la tentación. Por eso debemos orar pidiendo fortaleza en nuestro interior. Y Dios nos fortalece. En el libro de Efesios, creo que en el capítulo 1 o el capítulo 2, Pablo da una oración ahí, hace una oración, y en esa oración dice, fortaleceos con poder en nuestro hombre interior. Y él pide y dice que yo pido que Dios nos fortalezca en nuestro hombre interior con su espíritu. ¿Entienden? Yo recuerdo cuando mi hija era una niña, ella no podía decir a sus amigos la palabra no. A todos les decía que sí. ¿Vamos para tal lado? Sí. ¿Hagamos tal cosa? Sí. Todo le decía que sí. Ella, su carácter era tan débil que le daba vergüenza decir que no. Y un día la tomé aparte y le dije, hija, vamos a orar. Tú necesitas fortalecer tu carácter. Hay cosas en la vida a las que tienes que aprender a decir que no. Aunque tus amigos se enojen. Hay cosas que no te convienen. Sé fuerte, sé tú misma. No responde inmediatamente a todas las cosas. Aprende a decir con firmeza que no cuando no quieres y cuando no te conviene. Tú eres una hija de Dios, eres cabeza y no cola. Bueno, eso fue suficiente. Hoy día es una mujer independiente, fuerte, sabia. Y aprendió a decir que no cuando tiene que decir no y a decir que sí cuando puede decir que sí.
tenemos que fortalecer nuestro carácter. Y eso no lo hacemos nosotros por nuestras habilidades, esfuerzos, por nuestro... La palabra es, no lo hacemos por nuestra fuerza de voluntad. Esto lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, mientras nosotros estamos viviendo en Jesucristo. Mientras nuestra fe está ahí en nuestro autor y consumador, mientras nuestra fe está en el sacrificio de Jesucristo, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, está construyéndonos, está fortaleciéndonos, está quitando todo aquello que estábamos arrastrando en nuestro carácter, aquello que nos acostumbrábamos a hacer, que está pegado a esta carne. Él lo está limpiando y está trabajando y está poniendo buenos deseos. Y vendrá un día cuando usted dirá, ay, dejé de hacer aquello, no me di cuenta cuánto lo dejé de hacer, ya no siento inclinación hacia aquello. No es usted, es el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos hemos convertido en expertos, justificando nuestras acciones, flaquezas, debilidades y pecados. No se justifique que usted no puede mentirle a Dios. Dios conoce todas las cosas. La frase popular de los incompetentes y de los de carácter débil hoy día es: todos pecamos, todos somos imperfectos, somos humanos, todos pecamos un poco diariamente. Miren, hermanos, el Hijo de Dios no trata de justificarse, sino de aceptar que pecó y de que necesita crecer y madurar en los caminos del Señor. Esa es la actitud correcta. Usted como hijo de Dios debe reconocer que necesita de Dios. Usted debe reconocer que algo estamos haciendo mal cuando estamos continuamente en derrota. No me venga a decir que está en victoria cuando continuamente está pecando. Si usted y yo estamos practicando algunos de los pecados que Pablo mencionó de las obras de la carne, usted y yo estamos en derrota. Hermano Calixto, yo estoy en victoria diariamente, no estoy en derrota. Hoy tuve un buen negocio, gané mucho dinero, me compré un auto nuevo, tengo nuevos zapatos, estoy en victoria. Si esto fuera la victoria, los impíos fueran más victoriosos que los creyentes. Yo recuerdo en una ocasión que una hermana le dijo a mi esposa: hermana, venga a servir a la cocina, eso le hará crecer en humildad. Y mi esposa le contestó: si eso nos hace humildes, entonces sirvamos todos en los baños, porque eso nos hará más humildes. Pero no, la hermana no quería saber nada de los baños. Su don era la cocina. Pero ella quería que otras personas la acompañaran en lo que ella le agradaba. Si usted sigue practicando las obras de la carne,
usted no está en victoria. Si su vida cristiana está llena de las obras de la carne, usted no está en victoria. Si usted es un practicante de las obras de la carne, usted está viviendo atado a su propia carne. Está atado a su propia naturaleza humana, su propia naturaleza de pecado. Si usted es esclavo de su naturaleza mala, no me diga que su Señor es Cristo. Su Señor y su Maestro es aquel a quien usted obedece. Romanos 6:16 dice así. Esto está poderoso. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Esto no tiene explicación, esto está claro. O eres esclavo de Cristo o esclavo del pecado. Y yo les enseñé que usted ya ha sido libre del pecado. No me hable de victoria si está robando, murmurando y enredado en los malos deseos del mundo. La victoria que muchos disfrutan es la victoria del mundo y no la del nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo. Somos expertos en echarle la culpa a otros. Y todo esto comenzó con nuestros primeros padres, con Adán, que cuando cayó le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Eva dijo: la serpiente me engañó y comí. Ven, hermanos, todos buscan excusas por sus acciones. Debemos admitir que somos los únicos responsables. Si usted admite y viene a Dios: soy culpable, soy pecador, te necesito, ayúdame, Dios lo va a ayudar. Y Dios le va a dar sabiduría y le va a dar fuerza, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gloria sea el nombre de Dios. Un hermano en una ocasión me dijo: la pornografía me tiene atado. Tengo que ser libre de este demonio. Cada vez que veo a una mujer se levanta un demonio de lujuria en mí. Él está culpando al demonio por su lujuria. Pero la Biblia dice que es una obra de la carne. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Vamos a Colosenses y vamos a aprender Biblia. Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuándo resucitamos? Cuando lo aceptamos. Busca las cosas de arriba. El problema está que muchos resucitan con Cristo, pero siguen buscando las cosas de abajo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3.
porque muertos sois. ¿Ve? Somos gente muerta. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, está segura. Estamos protegidos con Cristo en Dios. Somos muertos que estamos escondidos con Cristo en Dios. Aquí está diciendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto significa un escondite perfecto, una protección perfecta. Su vida y la mía está escondida con Cristo en Dios. No hay demonio que pueda poseerlo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Están viendo esto? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de hacer morir estas cosas. Y cuando nosotros deseamos y le pedimos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda y hace desaparecer todas estas cosas de nuestras vidas. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo: somos nosotros los que buscamos las cosas de arriba. Somos nosotros los que crucificamos esta carne con sus deseos y pasiones. Somos nosotros los que damos el paso. Porque si continuamos en el pecado siendo cristianos, el versículo 6 dice: cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Vieron qué serio está esto? ¿Vieron qué serio está esto, hermanos? ¿Para qué? Para esto necesitamos tener nuestra fe bien establecida en Cristo y en el sacrificio para todo esto. Una vez que nosotros estamos establecidos en Cristo, en fe, todas las cosas son posibles. Ahí es en que empezamos a recibir todos los beneficios. El Espíritu Santo nos empieza a ayudar poderosamente para que podamos vivir una vida santa. Todo será fácil. Pablo sigue diciendo: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí en el versículo 10. Y vestidos de nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Hemos sido trasladados. Entiendan esto. Estamos viviendo en un reino de luz. El Dios que lo creó a usted y a mí es un Dios santo. Y somos hechos a su imagen. El versículo 13 y 14 dice: soportándonos unos a otros. Vamos al capítulo 1. 1, 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo es por la sangre de su Hijo Jesucristo. Hemos sido trasladados, ya ha sido hecho del poder de las tinieblas y trasladado al reino de luz. Y si caminamos como Él en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No es todo esto maravilloso, queridos hermanos? Como cristianos maduros, sabemos, yo entiendo que hay demonios y poderes espirituales en este mundo que hacen guerra contra los santos. Jesús dijo, y lo dijo bien claro, o eres hijo de Dios o hijo del diablo. O eres motivado por Dios y su poder, o por el diablo y su fuerza. Esto Él lo enseñó en Marcos, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Yo veo cómo el diablo motiva y guía a muchas personas. Él pervierte y distorsiona a muchas vidas en este mundo. Y la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Y la Reina Valera antigua dice, el que hace pecado es del diablo. Y Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si la Escritura dice esto, entonces nosotros tenemos que ser serios con estas cosas. Porque yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser siempre hijo de Dios. Pero si yo estoy practicando el pecado y hago el pecado, aunque yo diga que soy hijo de Dios, la Escritura dice que soy hijo del diablo. Esto fue lo que le pasó a los fariseos, que decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre, Abraham, y Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo son los que quieren hacer. ¿Entienden? Hay muchas personas que cuando están frente a un juez dicen, algo me hizo hacerlo, escuché una voz que me dijo que lo hiciera, algo me impulsó a matar o a hacer tal cosa. En una ocasión, una mujer la presentaron en la corte y dijo, algo me impulsó a ahogar a mi hijo. Se dan muchos de estos casos continuamente, que mujeres a sus propios hijos los ahogan ahí en la bañera. Algo me impulsó. O sea que yo entiendo y yo reconozco que las fuerzas y las operaciones de los demonios son reales. Muchos psiquiatras, psicólogos, doctores, abogados y jueces y científicos no tienen la respuesta ante estos tipos de problemas. No existe medio para diagnosticar estos problemas. Lo único que existe es que le dan una pastillita por la mañana para tenerlo ahí bobo, que no puedan pensar, y otra por la noche para que puedan dormir. Pero no pueden sanarlos porque son problemas espirituales.
No existe sistema humano o científico que pueda darle solución a estas condiciones de muchas personas alrededor del mundo. Gran parte de la población de los Estados Unidos solamente viven tomando medicamentos, drogas, pastillas para mantenerlos felices o para que les quiten las emociones, los conflictos emocionales que llevan por dentro, el nerviosismo y la vida agitada que viven. Muchos que quieren hasta quitarse la vida porque no encuentran sabor en este mundo. Y toda la mayoría de estas cosas son provocadas por las fuerzas del mal. O sea que yo reconozco que hay un problema en el mundo. Eso está bien para la gente del mundo. Ellos no tienen escapatoria, no pueden hacer nada. Pero nosotros los cristianos hemos sido libres de todas esas influencias. Hemos sido libres. Somos una nueva criatura. Tenemos el poder de Dios en nuestro corazón. ¿Entiende? Ellos no tienen la herramienta para discernir el problema porque la mayoría de estos problemas son de procedencia espiritual. Para poder discernir estas operaciones de las fuerzas de los demonios, se necesita el don de discernimiento del Espíritu Santo. Aquí no hay sistema humano que pueda discernir estas cosas, solamente el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento. A donde quiera que usted mire en este mundo, usted verá las operaciones de los demonios. Sus actividades están en todas las esferas: la televisión, escuelas, gobiernos, la sociedad, aún en las iglesias, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este estudio que yo les estoy dando hoy, no es mi intención mostrarles las operaciones de los demonios, porque usted y yo podemos ver las evidencias en todos los lugares. Alrededor del mundo se ve la evidencia del gobierno de Satanás. Mi intención en este estudio es dar respuesta a una pregunta que siempre se hace gran parte de la iglesia. Y es: ¿puede un demonio poseer e influenciar al cristiano? ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? Hay muchos que enseñan que sí. Hay muchos que enseñan que los cristianos tienen demonios. Se enseñaba en la iglesia de el Rey Jesús, el Maldonado y Ana. Enseñaban que los cristianos tenían demonios. Pero yo, en el estudio de la Biblia y del nuevo pacto de la gracia, no encuentro en la Biblia evidencia que me diga que los cristianos son poseídos por los demonios. Si el cristiano se aparta de Cristo, abandona la fe, se va al mundo, entonces sí puede ser poseído y se puede perder e irse al infierno. Pero mientras la persona está en Jesucristo, tiene su fe en Cristo y su fe ahí en la obra del Calvario,
No hay demonio que pueda poseer al cristiano. Miren, ¿qué dice Hechos 10:38? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, sanar a todos los oprimidos por el diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Él tiene que huir de nosotros. Yo me someto a Dios y su palabra, yo ando en luz. El diablo nada tiene en mí, él tiene que salir huyendo. Él huirá si lo resistimos. Hay muchos creyentes que les encanta y fascina estas cosas extrañas del mundo de los demonios. Y la Biblia nos advierte sobre estas cosas extrañas que a veces muchos maestros traen a la iglesia. Hebreos 13:9 dice, vamos a compartir esta escritura que está poderosa. 13:9 dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas, todo tipo de doctrina que se aparte de la sencillez del Evangelio de Cristo, doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Ve? La gracia de Cristo es suficiente. Eso es suficiente. ¿Entienden? Cualquier cosa que cambie el objeto de la fe de la cruz a otra cosa es una doctrina extraña. La única manera en que podemos afirmarnos correctamente es en la gracia de Dios por medio de Cristo. Cualquier cosa que lo aleje del fundamento del Evangelio no es de Dios, es una doctrina extraña. Tengan cuidado con esas doctrinas modernas y extrañas que los nuevos apóstoles están trayendo sobre la iglesia. Entonces, en el versículo de 13 de Hebreos, el 20 y el 21, dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, 21, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. Dios está trabajando en nosotros. Algo Dios está realizando en nosotros. Aún así, con tantas bendiciones y protección de Dios sobre nuestras vidas, tenemos muchas preguntas acerca de cosas que desconocemos. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchas preguntas tenemos que necesitan una respuesta. Y una de ellas me interesa a mí muy en especial. Y es cuánto poder y autoridad Dios Todopoderoso le permite a Satanás tener. ¿Y cuánto derecho? Voy a hacer otra pregunta. ¿Y cuánto derecho, poder y autoridad tiene Satanás sobre un hijo de Dios que ha sido limpio en la sangre de Cristo?
les voy a contestar, aunque yo se los voy a explicar con la Biblia, pero se los voy a decir ya. Ningún derecho tiene sobre un hijo de Dios. Ningún demonio, ningún diablo. A no ser que Dios lo permita en su sabiduría. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, queridos hermanos. Yo los voy a dejar hoy con este estudio. No pude terminar el estudio, es amplio. Pero en el próximo estudio yo les voy a estar enseñando más sobre estas cosas. Sobre nosotros los hijos de Dios en Cristo Jesús. Podemos andar libres por la vida. Podemos andar haciendo la voluntad de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, no el templo de los demonios. Sobre estas cosas les estaré hablando más, les estaré hablando en adelante. Hoy los dejo con este estudio, espero que los haya edificado. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.